Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Hoy, 3 de febrero del año 2021, tengan una cordial bienvenida en nombre de ICSER Perú. Vamos a iniciar esta semana y aquí en adelante todo el mes de febrero vamos a tener webinars completamente gratuitos, con certificación opcional definitivamente, y con el afán justamente de promover la cultura en materia de seguridad y salud en el trabajo y diferentes sistemas de gestión. Así que ustedes son el día de hoy con quienes vamos a iniciar todo este programa de webinars. ¿Y para qué tenemos el día de hoy? Tenemos el tema justamente de plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, que justamente es un tema muy importante en este contexto de la coyuntura COVID-19. Muy bien, quien los va a acompañar durante estas 2 horas, vamos a estar un promedio de 2 horas hasta las 9 de la noche. Voy a tratar de hacer lo máximo posible que ese evento sea lo más ameno posible y siempre y cuando también tengamos una constante participación con ustedes. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia Romero, yo los voy a estar acompañando durante esta noche. Me presento un poco para que conozcan sobre mí. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, actualmente cursando un MBA en la UTP. Tengo estudios, tengo un máster en prevención de riesgos laborales, estudios de posgrado en habilidades directivas, sistemas integrados de gestión, sistemas contra incendio en edificaciones, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis continua en negocios y gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente cuento con más de 10 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos y servicios. ¿A qué me dedico actualmente? Pues soy facilitador, consultor y auditor certificado en las normas que pueden ver en pantalla en 45001, 9001, 22301, 37001, 14001, SA8000, 26000 y ISO 31000. Y que, bueno, definitivamente nuestros amigos de Ixer pueden ver todavía muchísimas más normas que también están en el mercado. Los invito también de muy forma muy personal a que puedan seguirme a través de redes sociales, en las cuales también estamos compartiendo información pertinente a los sistemas de gestión. Y si de repente durante estas 2 horas podamos de repente generar alguna duda que no hayamos cubierto durante esas 2 horas, también pues les dejo mi correo electrónico y mi número telefónico para resolver ciertas consultas que de repente no se hayan podido cubrir por completo. Muy bien, sin más preámbulo en esta noche, iniciamos con nuestro tema programado. Ya no le vamos a llamar nuevo porque en realidad ya no tiene mucho contexto de decir que es una nueva norma, porque ya tiene varios meses puesto en el mercado, ya tiene varios meses en funcionamiento, pero nos referimos a los lineamientos para la prevención, disculpen, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición al SARS-CoV-2. Como muchos sabemos, SARS-CoV-2 es el nombre del virus que produce pues esta enfermedad en este contexto del COVID-19. ¿Y a qué norma nos estamos refiriendo? Y nos vamos a enfocar enteramente a la resolución ministerial 972-2020 MINSA. Hemos tratado de hacer algo muy particular en este evento, así que lo que vamos a hacer, si bien es cierto, enfocarnos en la 972, pero yo estoy más que seguro que muchos de ustedes, desde el momento que han escuchado sobre los planes de vigilancia, han escuchado distintas normas. Han escuchado diferentes normas que hablan del plan de vigilancia, algunas que ya fueron modificadas, derogadas, y voy a hacer mención también a algunas de ellas para que puedan entender qué tanto ha evolucionado, qué tanto ha variado y con qué estamos trabajando en la actualidad, que se ha enfocado justamente esta última modificatoria de la 972-2020 MINSA. Ahora, frente a ello, y como una parte introductoria muy rápida y al mismo tiempo para centralizar ideas, y esto es muy importante porque si vamos a hablar justamente del tema de los planes de vigilancia y del COVID-19, hay que estar todos involucrados en el entorno del COVID-19. Así que les voy a pedir a todos ustedes, todos aquellos los participantes, aquellos que también están conectados a través de Facebook, los invito a que puedan sumarse también a la sala de Zoom, de repente por una interacción mucho más rápida e inmediata, porque entendemos que algunos están también ya visualizando esta presentación a través de Facebook Live. Ok, entonces, aquellos que están conectados a través de la sala Zoom, vamos a hacer una interacción rápida. Así que les pido que por favor, lo primero que hagamos es localizar el chat de comunicación, ¿sí? El cuadro de diálogo del chat. Para entender que ya todos acabamos de ubicar el cuadro de diálogo del chat, les voy a pedir que empecemos a escribir
¿Qué es lo que conocemos actualmente con respecto al COVID-19? ¿Sí? Quiero saber si hay alguien que nunca ha escuchado esto, que es algo muy complicado, pero igual, seamos lo más sinceros posible y pongamos ahí, no conozco nada. Queremos ahorita compartir entre todos los que estamos en la sala Zoom, qué es lo que conoces actualmente o qué es lo que conocemos actualmente del COVID-19. ¿Sí? ¿Qué cosa es el COVID-19? ¿Qué es lo que sabes? ¿Dónde nació? Vamos, vamos compartiendo a través del chat. ¿Qué es lo que actualmente conoces sobre el COVID-19? Y en función de eso vamos alineando conceptos. Los leo entonces a través del chat. Sí, estamos aquí con Daniel, con Edwin, con Gaby, con Randolph, con Sonia, con Winnie, con Gerson. ¿Qué es lo que saben? Y básicamente la interacción, repito, es a través del chat, ¿sí? De forma muy rápida. ¿Qué es lo que sabes actualmente con respecto al COVID-19? Y vamos a ir alineando, yo voy a ir lanzando algunas ideas. Si alguien tiene por ahí alguna tendencia más, nos va a sumar bastante para alinearnos el tema. Primero que nada, lo que ya sabemos sobre la palabra COVID-19. Co viene de corona, vi viene de virus, porque en realidad este es un virus, y entendamos que hay que dejarlo clarísimo, porque muchos empresarios acá en Perú, ¿sí? Si todos nos encontramos en Perú, vamos a estar en la misma línea. Yo me dedico, desde que empezó el proceso de pandemia, me dedico justamente a hacer los protocolos y planes de vigilancia, y hay muchos gerentes y dueños de empresa que todavía están pensando que el COVID-19 es una enfermedad producida por una bacteria. ¿Y por qué? Porque la mayoría de veces utilizan el jabón antibacterial y piensan que nos estamos dirigiendo a una bacteria, a pesar de que es muy lógico, ¿no? Viene de virus. Esto a lo que nos estamos enfrentando es un virus. ¿Cuál es el nombre de este virus? Ya lo habíamos mencionado, es el SARS-CoV-2. La D de COVID significa enfermedad en inglés. Viene de la primera inicial de DICE, que tiene que ver con la enfermedad en inglés. Y 19, porque entendemos que el 31 de diciembre, justo el último día del año, la OMS hizo público la aparición justamente de este nuevo virus y por consecuencia de esta nueva enfermedad, ¿no? Entonces ahí se dio pues el COVID-19. ¿Qué más sabemos? Que este virus se produjo pues en la ciudad de Wuhan, en China, y que recién el 11 de marzo del 2020 se hizo conocido a nivel mundial y se hizo oficial el proceso o lo que llamamos hoy en día pandemia. Recién se reconoció el 11 de marzo de 2020 como pandemia. Es un tema que todavía se viene estudiando a profundidad, es un virus que todavía se viene estudiando a profundidad y en la actualidad se sigue escapando un poco todavía del contexto que a medida se viene conociendo. ¿Qué es lo que sabemos hoy en día? Así de forma ya generalizada, sabemos que el 80% de los que se contraen este virus tienen una gripe normal, el 20% tienen una complicación, digamos así, menor, y el 10% necesita hospitalización, de los cuales acá están incluidos aquellas personas consideradas como grupo de riesgo. En esta normativa que vamos a realizar el día de hoy, justamente vamos a ver cuáles son ese grupo de personas o qué características tiene este grupo de personas que forman parte del grupo de riesgo. Ahora, también entendamos que de ese 80% que presenta una gripe normal, muchos de este porcentaje tampoco presentan síntomas, los que conocemos hoy en día como personas asintomáticas. En el proceso, más o menos en el mes de octubre, noviembre, la OMS también reconoció que existe transmisión por el aire del SARS-CoV-2. Y este reconocimiento se dio pues porque a nivel mundial 239 científicos alertaron justamente de esta nueva forma de contagio. ¿Qué se sabe en la actualidad? En la actualidad, estamos hablando de incluso hasta noticias que han salido el día de ayer en los diarios con respecto a este virus, que las variantes siguen mutando. Hoy día tenemos la variante de mayor mutación, que es la de Reino Unido, pero tampoco podemos dejar de lado aquellas variantes de mutación de Sudáfrica y de Brasil, que han sido justamente y siguen siendo justamente la de mayor preocupación y estudios en la actualidad. Frente a ellos, señores, es bueno entender y es necesario entender el cómo se transmite. Si vamos a hablar de planes de vigilancia y de lineamientos en el trabajo, hay que entender primero que nada cómo es que se transmite. No podemos hacer ningún protocolo si en realidad no entendemos las fuentes de transmisión. Para que exista transmisión, necesariamente tiene que haber una persona que tiene el virus, una persona que se enferma.
Entonces, esa transmisión se da de persona a persona a través de gotitas que expulsa justamente la persona que está enferma. ¿Y esta expulsión se da de qué formas? Al momento que habla, al momento que tose e inclusive al momento que estornuda. Entendamos que esas gotitas que se pueden quedar suspendidas en el ambiente o pueden ser expulsadas a velocidad a ciertas distancias, especialmente si hay distancias cercanas, pueden ser inhaladas justamente por personas que se encuentren muy cerca. Entonces, no es la única forma que podemos tener estos medios de transmisión o de contagio. La principal, y que hoy en día se viene trabajando también con bastante fuerza, adicional a las medidas de distanciamiento y adicional al uso obligatorio de mascarillas y otros protectores adicionales, es el contacto con superficies, porque estas gotitas que expulsa la persona enferma también pueden quedarse en cualquier tipo de superficies. Superficies como cuáles. Nos ponemos en una realidad en este momento de la organización, nos ponemos en este momento en la realidad de nuestras empresas. Definitivamente no todas las empresas son iguales y es por eso que hay que darnos ese momento, ese espacio para poder identificar cuáles son esas superficies que pudieran tener contacto con estas gotículas. Y de repente hablaremos de los más comunes, las barandas de las escaleras o las barandas de los desniveles o incluso las barandas para discapacitados que pueden tener muchos establecimientos. Y esto es muy común. Por medidas de seguridad y salud en el trabajo, hemos estado promoviendo por muchísimo tiempo el uso obligatorio de barandas. Y bueno, hoy en día justo y por el tema de prioridades de salud, estamos previendo justamente el menor uso, la mejor forma de transitar por estas vías de escaleras u otros similares para poder evitar tener demasiado contacto con las barandas, ¿no? Y definitivamente acompañado de la constante limpieza y desinfección. ¿Qué otros elementos o otras superficies? Si tenemos comedores, hablamos de las mesas, hablamos de las sillas. Si los trabajadores llevan sus alimentos, pues estaremos hablando de las manijas de los hornos microondas o de las manijas de las refrigeradoras. Si hablamos de oficina netamente, un dispositivo que no hay quien en algún momento, y es más, podemos apostar que no puede pasar ni una hora en que nadie pueda ser capaz de no tocar su dispositivo celular. Entonces el celular es un dispositivo que tiene bastante contacto con las manos. Los lapiceros, los files y otros elementos que también podemos tener en oficina. Si vamos a accesar de ambiente a ambiente, hablamos de las manijas o en este caso, algunos casos le llamamos chapas de las puertas, ¿no? Y si hablamos de un área operativa, estaremos hablando también del contacto constante que tenemos en los lockers. Pregunta con interacción a través del chat nuevamente. ¿Qué otros elementos o qué otras superficies tenemos también contacto en nuestras instalaciones? Y que pudieran ser los focos de transmisión justamente de SARS-CoV-2, que no sean las que ya hemos considerado. ¿Qué otras fuentes, qué otras superficies tenemos constante contacto que pudieran provocar pues eventos de contagio o eventos de transmisión? Los leo nuevamente a través del chat. Algunos, de preferencia, los invito a que escriban en el grupo para todos. Hay algunos que me han escrito por interno, de preferencia para todos. ¿Qué otras superficies dentro de sus instalaciones pudieran ser de contacto por estas gotículas y especialmente por nuestras manos, ¿no? ¿Qué dicen? Bien, me parece excelente. Las llaves, ¿no? Si bien es cierto, también tenemos contacto con las llaves, puede ser de vehículos, puede ser de casa. Hay un punto en la norma, por ejemplo, también, y lo vamos a ver más adelante, que nos recomienda evitar el uso de los marcadores a través de huella dactilar. Entonces, hoy en día se está promoviendo bastante que empezamos a utilizar los marcadores por proximidad, que básicamente son por las tarjetas de proximidad. Entonces, también para poder evitar los focos de contagio. Y bueno, podemos tener diferentes superficies y este es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros en nuestras organizaciones. Detectar, primero que nada, cuáles son esas posibles fuentes de contagio. ¿Y por qué se da esta transmisión con estas superficies? Porque simple y sencillamente entendamos que el virus va a ingresar a nuestro organismo cuando nos tocamos tres fuentes importantes: los ojos, la nariz y la boca. Y esto se da justamente cuando no tenemos la higiene adecuada de nuestras manos.
sea por formas de lavado, y hoy en día que también a nivel de gobierno, a nivel nacional, se está promoviendo el uso constante del alcohol, ¿sí? Y que también son parte de los procedimientos del plan de vigilancia. Dentro de las organizaciones, importantísimo entenderlo. Empresas, esto salió hace meses atrás, ya también en el diario El Peruano, se hizo oficial que empresas, organizaciones, responderán si los trabajadores se contagian por incumplimiento de medidas sanitarias. Y entendamos que en esta emergencia en la cual estamos viviendo por este SARS-CoV-2 o COVID-19, rigen las normas de seguridad contra el COVID-19, normas que actualmente son emitidas por el organismo autorizado para emisión de estándares, en este caso el Ministerio de Salud. Entendamos que los funcionarios, los empleadores o en este caso los representados como gerentes generales, funcionarios en general, podrían ser investigados por delitos al incumplir las normas contra el COVID-19. Frente a ello, dos delitos importantes. El primero, delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud. Este es el primer delito, justamente por poner en riesgo la salud o la vida de los trabajadores. Y el segundo delito está relacionado por el incumplimiento de las medidas sanitarias, por no estar operando en cumplimiento de las medidas sanitarias que en este caso ha dispuesto el gobierno. ¿Y cuáles son esas disposiciones? La principal que vamos a revisar y básicamente se enfoca todo lo demás es la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA. Y la vamos a empezar a revisar. Resolución Ministerial 972-2020 MINSA. Si alguien ya la descargó por ahí, se dará cuenta que solamente tiene 2 artículos. Y la fuente principal va a estar pues en el anexo. ¿Cuáles son esas fuentes, esos artículos principales? El primero nos habla de la aprobación del documento técnico. Este documento técnico se llama Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Esta es la primera. Quiere decir que lo que está aprobando es el anexo adjunto a este documento y que es el que vamos a revisar. Y el otro artículo nos habla de la derogación de la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA. Si alguien por ahí se hace la pregunta de qué trata esta norma, la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA era la norma anterior a esta que tenía los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. En otras palabras, la norma que tenía anteriormente el plan, como ahora le decimos de forma resumida, el plan COVID-19. ¿Qué es lo que quiere decir con derogación? Que le decimos adiós, que le decimos chao y que ya no vamos a volver a tratar esta norma, que ante esta se impone al 100% la 972-2020 MINSA. Quiero comentarles que yo voy a estar leyendo al 100% y constantemente el chat. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta y o comentario, yo estoy conectado al 100% con el chat, así que vamos a estar en comunicación. No se olviden que la interacción también es a través del chat. Excelente. ¿Qué nos dice esta norma en los anexos? Bueno, básicamente el principal anexo. Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Un antecedente para que conozcan qué es lo que pasó con estos lineamientos. La primera norma que generó lineamientos para la vigilancia, voy a ir marcándolo por acá. La primera norma fue esta norma, la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA. No significa que hacia atrás no haya habido normas, por el contrario, sí hubieron normas que orientaban justamente las medidas preventivas, pero no había habido una norma que orientara a lineamientos y o a protocolos. Entonces, la primera norma que alinea y que genera lineamientos para la vigilancia es la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA, que posteriormente, a raíz justamente de que empezaban a ingresar o a activarse las fases económicas en el país, se fueron también modificando algunos artículos para mejorar la rigidez en materia de prevención. Entonces se generó la primera resolución que modificaba los lineamientos, que fue la resolución ministerial 265-2020 MINSA. Luego de ello se generó otra modificatoria, que fue la resolución ministerial 283-2020 MINSA, y por consecuencia se eliminaron todas estas
y se sobrepuso ante ellas la resolución ministerial 448-2020 MINSA, que derogó todas las anteriores y quedó básicamente vigente. Pero hace unos meses atrás, estas todas quedaron derogadas en general, quedaron eliminadas, ya les decimos adiós, y nos vamos a quedar en adelante con la resolución ministerial 972-2020 MINSA. Entonces, en conclusión, hasta aquí, cualquier otra norma que hayan escuchado de lineamientos ya quedó desfasada, ya quedó derogada. La única norma vigente actualmente en temas de lineamientos de prevención COVID o de plan de vigilancia es la 972-2020 MINSA. Para entendimiento de todo el material que vamos a presentar esta noche, lo que vean en letra negrita se refiere a lo que se viene arrastrando en conceptos desde la 239. De la misma forma, lo que vean de rojo que viene de la 265, en verde que viene de la 283 y en azul lo que viene de la 448-2020 MINSA. Todo lo que vean de color anaranjado significa que es lo que está vigente y lo que se ha venido modificando con la 972. Comentarles también de la misma forma de que a mediados que, a los días que salió esta resolución ministerial 972, salió un fe de erratas a hacer algunas correcciones a esta normativa. Entonces hay algunos conceptos, hay algunos términos, hay algunas palabras que se han corregido con este fe de erratas y lo van a ver de color morado con respecto a la 972. Ahora, dentro de este contexto, también es necesario entender que siguen vigentes las siguientes normativas. El decreto legislativo 1499, que es un decreto que se dio con 4 medidas de seguridad o 4 puntos en seguridad para los procesos en el contexto de emergencia sanitaria, la cual está venciendo más o menos en mes de marzo aproximadamente. Se está terminando la emergencia sanitaria, que no tiene que ver con la cuarentena, son procesos muy distintos, que van de la mano pero son distintos. Y el 29 de enero, recién en la semana pasada, se ha hecho una modificatoria de algunos artículos, que es el Decreto Supremo 001-2021. Modifica algunos artículos del reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, que están alineados justamente al Decreto Legislativo 1499. Menciono cuáles son esos puntos. El primer punto de la 1499 tiene que ver con los exámenes médicos ocupacionales, que nos dice que básicamente durante esta emergencia sanitaria los exámenes médicos ocupacionales se suspenden. ¿Con qué objetivo? Justamente el evitar la aglomeración o que se puedan juntar muchas más personas en un centro de salud. Entonces se suspenden los exámenes médicos ocupacionales. Con respecto a las auditorías por auditor registrado ante el Ministerio de Trabajo, o auditoría en general al sistema de gestión de SST, también se suspenden hasta que termine la emergencia sanitaria y se entrega 3 meses después de terminar la emergencia sanitaria para tener los informes. Entonces, también dentro de ese contexto. Y 2 puntos importantes también aquí adicionales. El primero, que tiene que ver con las capacitaciones de seguridad y otras capacitaciones que se den en la organización. El decreto legislativo 1499 nos menciona que las capacitaciones en este contexto de emergencias sanitarias se harán de forma virtual. Algo que varía o algo que se acondiciona a través del Decreto Supremo 001-2021 que salió la semana pasada, que nos menciona que no nos dice específicamente virtual, pero nos dice que se podrá utilizar medios de transmisión de conocimientos. Que detrás de ello se refiere a que puede ser virtual, utilizando otros tipos de herramientas como por ejemplo de repente animaciones, eventos, X motivos, justamente evitando los procesos presenciales y haciendo solo presenciales y necesarios, por ejemplo, las inducciones, los cambios de puesto de trabajo o de repente algún cambio en el proceso. Eso solamente serían los obligatorios de forma presencial. Y otro punto importante vinculado también con el plan de vigilancia está con respecto al comité de SST o el famoso Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas o organizaciones de 20 trabajadores a más y el supervisor de seguridad y salud en el trabajo para organizaciones de menos de 20 trabajadores. ¿Qué nos dice? También ha sido modificado algunos puntos en este nuevo decreto supremo. Nos dice este nuevo decreto que este proceso de elecciones o se puede hacer de forma presencial y no pudiéndose se puede hacer también de forma remota o virtual. Y para algunos casos la 1499 nos dejó abierto de que en caso no se pudieran hacer estas elecciones, se continuaría con la vigencia de la jornada de trabajo o digamos la vigencia de funcionamiento del comité
y del supervisor hasta que termine la emergencia sanitaria. ¿Por qué son importantes estos puntos? Porque el comité, al igual que el supervisor, van a ser los que tengan que aprobar más adelante el plan de vigilancia. ¿Por qué es importante el tema de las capacitaciones? Porque hacer un plan de vigilancia amerita también formación y capacitación, lo que conocemos como toma de conciencia. ¿Cuáles son los principales objetivos de este plan de vigilancia? El objetivo general, y este no ha variado, por eso que lo van a ver de color negrita, este sigue siendo el mismo desde la primera norma. El objetivo general es establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Inicialmente hubo un error en las normas iniciales, solamente le habían puesto SARS-CoV. Ahora sabemos que el nombre en realidad oficial de este virus es el SARS-CoV-2, por eso que fue modificado, ¿no? Objetivos específicos, 3 objetivos específicos importantísimos que nos trae esta norma. El primero, establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19. Según el plan, esto se convierte en 7 procedimientos, que los vamos a ver. Y estos procedimientos están vinculados a la prevención la prevención y el control dentro de las actividades de trabajo. 7 procedimientos. El segundo objetivo está relacionado a establecer lineamientos para regreso y reincorporación al trabajo. Y este objetivo está vinculado bueno, en este caso ya no le llama procedimientos, sino la nueva norma le llama consideraciones. De las 4 consideraciones, que está vinculado en realidad a procedimientos, para poder hacer regreso y reincorporación al trabajo. Sumado a estos procedimientos, sumado a estas consideraciones, vamos a poder tener nuestro plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Y por eso que es parte de los objetivos específicos. Sin embargo, todos los que estamos aquí en este momento, y lo voy a entender así, no solamente están acá por compromiso, porque, oye, quiero aprender a hacer un plan, o mi empresa tiene un plan, así que basta con hacer el documento y listo. Si quieres hacer el documento, basta que sepas estos 2. Pero si quieres entender que en realidad esto va mucho más allá y tiene que ver con que sea sostenible las medidas que implementemos para evitar el SARS-CoV-2, bueno, más que evitar, para reducir la transmisión, vamos a hablar sobre los procesos sostenibles de este plan de vigilancia. Y ese es el tercer objetivo que tiene esta normativa. Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas, y aquí quiero dejarlo clarísimo, por eso lo puse en negrita. La norma inicialmente hablaba de evitar la transmisibilidad de SARS-CoV-2, y esto ocasionó que las organizaciones se engañaran a sí mismas y empezaran a creer que al momento de tener un plan de vigilancia, ya, listo, implementamos el plan de vigilancia, evitamos el COVID-19 en la empresa. Mentira. Las normas ya han variado. La nueva norma, la 972, modifica por completo este punto y ahora se dio cuenta que el plan de vigilancias no evita el contagio o la transmisión de COVID-19. Lo que promueve, y esto es implementándolo adecuadamente y al 100%, promueve la reducción de riesgo de transmisión al SARS-CoV-2. Si pudiéramos evitarlo, creo que ya no estuviéramos pasando pues por lo que venimos pasando como segunda ola en el país. Y eso no es viable. Así que saquémonos la mala seguridad, o como le podemos decir, podemos llamarlo, por ejemplo, de sobreseguridad o la sobreconfianza en creer que porque tenemos un plan vamos a evitar el contagio dentro de la organización. Eso no es posible. Y estos son los objetivos entonces que tenemos en adelante para nuestro plan de vigilancia. Ahora, me encuentro en Perú, porque esta norma es de Perú y es para Perú, las organizaciones de Perú. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Inicialmente, las normas nos traían estas 3 ámbitos de aplicación. Las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, servidores y funcionarios del sector público y personal con vínculo laboral y contractual en el sector público o privado según corresponda. Sin embargo, en el proceso, con las modificatorias de las normas, hubo un momento que una norma salió y dijo, no, ya no las personas naturales. Y se acordarán que hubo un problemón incluso hace meses atrás
entre persona natural con negocio, persona natural sin negocio, no, que a mí no me aplica, y así que la norma generó una confusión y solamente sacó las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas. Pero sin embargo, como la mejora se dio y a nivel normativo se dieron cuenta también de que el mayor foco de contagio en realidad está en las personas naturales, se volvió a modificar y con la 972 se vuelve a activar las personas naturales. Significa que hoy en día el ámbito de aplicación es a las personas naturales jurídicas que desarrollan actividades económicas. ¿Cómo sé si soy una persona o una organización de actividad económica jurídica? La norma también nos entrega la clasificación industrial internacional uniforme y acá les dejo el link para que ustedes puedan ingresar y revisar con paciencia si están dentro de esta agrupación de actividades jurídicas. En el caso de instituciones del Estado, acá también hubo un problema muy fuerte porque inicialmente la norma decía servidores y funcionarios del sector público. Y todas las demás instituciones, como acá solamente habla de servidores y funcionarios, las instituciones en general decían, ah, no, a mí no me aplica, así que simple y sencillamente no hago mi plan de vigilancia. Y es por eso, y no me dejarán mentir también porque fue parte de la realidad, municipalidades. ¿Qué salía? Ah, no, el mayor foco de contagio, municipalidades, centros de salud, gobiernos regionales, instituciones como la RNIC y otras instituciones del Estado que al inicio pensaban que no aplicaba el plan de vigilancia a ellos. Así que luego con la nueva norma, esto se elimina y ahora nadie se salva porque aplica a todas las entidades del sector público. Así que como dándole un poco de enfoque, no interesa si estás en el sector privado o público, hoy en día te aplica, porque si así no seas parte de una planilla en privado o pública, basta que seas un personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda, o sea que existe un servicio que estés brindando, sea por recibos por honorarios a través de un contrato u otros similares, también estás obligado a ser coberturado por el plan de vigilancia, en este caso de la organización principal que lo vamos a ver también dentro de las terminologías para dejarlo un poco más claro. Hasta aquí, señores, es necesario hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos? De todos los que estamos ahorita conectados a través del chat, es necesario que me digan aquí cómo vamos. Alguno ya se durmió, jaló su toalla, digo, su almohada. Vamos bien, vamos mal, un poco más despacio, un poco más rápido. ¿Cómo vamos? A ver, los leo a través del chat. Bien, ¿por qué normalmente hago esta pregunta? En realidad por muchos aspectos. Uno, en materia de seguridad y salud en el trabajo sabemos que tenemos que tener una pequeña pausa activa, así que esto funciona como una pausa activa para un pequeño relax para ustedes y también para el capacitador. Por otro punto, necesito, cuando hago esta pregunta, y lo voy a hacer varias veces dentro de nuestras presentaciones, porque necesito que me presten atención porque va a venir algo que requiere de mayor atención y que es de mayor importancia definitivamente. Gracias, Edwin. Nos dice que vamos bien. Edward también. Redmi también. Excelente. Muy bien. No se olviden que si durante el proceso tienen alguna pregunta o consulta, láncenla. Yo estoy acá para poder absolverlo. Y que no le dé derroche, pero lo único que tienen que hacer es escribir a través del chat. Otra cosa adicional, básicamente ello, ¿no? Voy a estar dándoles el soporte a través del chat. Muy bien, Daniel. Ahí también nos dice que se está entendiendo. Ok, entonces, como le decía, aquí necesito que presten atención. Esta parte es un poquito pesadita, un poquito, porque definitivamente, como son términos legales, va a haber texto. Pero les pido que no se me pierdan, voy a hacer lo máximo posible para que esto sea bastante dinámico. Si se han percatado, mi ritmo de lectura no es lento, así que eso va a ayudar muchísimo también a que ustedes no se me duerman. Algunas definiciones operativas. Esta resolución ministerial 972 nos ha traído muchísimas nuevas definiciones. O sea, nos ha traído muchísimas.
acá he considerado las que han sido modificadas y también he considerado en esta parte de diapositivas aquellas que son las más importantes. La primera definición es con respecto a aislamiento. Antes se llamaba aislamiento COVID-19. Como les dije, todo lo que está en naranja es porque ha sido modificado. Lo que vean tachado es porque ha sido eliminado y las palabras que están en blanco, en este caso, son aquellas que se han mantenido. Entonces, esta nueva norma, la 972, nos dice ahora aislamiento en el ambiente comunitario y aislamiento hospitalario. Acá quiero dejar algo muy claro, y me ha pasado con varios participantes e inclusive con varios en empresas que suelen confundir aislamiento con cuarentena. No es lo mismo. ¿Ya? Desde ya les digo, más adelante vamos a ver el término cuarentena, pero no es lo mismo. ¿Por qué? El aislamiento es el procedimiento por el cual una persona considerada se está refiriendo a la persona que es considerada como caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19. Por eso es que tiene que hacer el proceso de aislamiento, porque está considerada como caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19. Estos tres términos también son nuevos con esta norma. Anteriormente estos tres términos no eran mencionados, son nuevos con esta norma. Lo adelanto un poquito. El proceso cuarentena no te habla de la persona considerada, te habla de que tuvo contacto o posible contacto con una persona de caso sospechoso. Por eso que esa persona debe ser cuarentena, que no es lo mismo que aislamiento. ¿Ok? Aislamiento es directamente la persona considerada. En este caso, esa persona, sea caso sospechoso, sea caso probable o confirmado, en realidad no requiere ir a un hospital, por eso no requiere hospitalización, pero se le indica que haga aislamiento domiciliario. Solo si la vivienda, definitivamente, si su casa, su hogar, tiene las condiciones para poder garantizar el aislamiento. Y considerando que ello debe tener una buena ventilación y que no haya especialmente personas de grupos de riesgo en su familia que pudieran tener acceso durante ese proceso de aislamiento. Por eso que estos procesos pues se dan cuando una persona ha viajado de un lugar a otro, básicamente porque se dan las condiciones de sospecha o probabilidad o confirmación a la COVID-19. Ahora, entendamos también de que en caso no exista la posibilidad de hacer aislamiento en casa, existe otra posibilidad. Se le ofrecerá, en este caso, por un centro, en este caso por el mismo MINSA, hay lugares considerados como albergues para hacer aislamientos, considerados como, bueno, en realidad se llaman CATs, ¿sí? Que son espacios de aislamiento temporal para poder hacer seguimiento. ¿Quién está obligado a brindar estos ambientes? El Ministerio de Salud. Si en caso el Ministerio de Salud no tuviera más ambientes llamados CATs, pues generará otros lugares que pueda hacer las de sus veces, que de repente no tendrán todo el equipamiento, pero de repente sí sirven para poder hacer el proceso de aislamiento. Y este proceso de aislamiento se tendrá que hacer por un lapso de 14 días. Entiéndase que este número 14 en adelante va a ser como nuestro número estrella. Este número 14 se va a entender para muchísimas cosas. Desde ya, el primer momento que lo vamos a utilizar es para los días de aislamiento, 14 días, los cuales son contados a partir desde el día que iniciaron los síntomas del caso. Desde ahí empiezan a notar los 14 días, desde que inician los síntomas. Ahora, ¿qué pasaría si es un caso asintomático? Pues en el caso de que sea una persona asintomática, el aislamiento se mantendrá hasta que transcurran los 14 días desde la fecha que se tomó una muestra para hacer el diagnóstico. En otras palabras, desde que se confirmó que tenía el COVID-19. Igual, desde ese día que se confirma que tiene COVID-19, 14 días de aislamiento. Hay otro proceso que se llama aislamiento hospitalario y básicamente es un procedimiento en el cual un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 es ubicado pero en un área hospitalaria, la única diferencia. Otro término importante que va amarradito al aislamiento, ¿eh? Este término va amarrado o es consecuente de. Luego de que pasaron los 14 días, por eso va conectado, para el caso de las personas que hayan tenido o se hayan contagiado de COVID-19, pero haya sido leve, cuando hablamos de leve quiere decir que luego no ha tenido secuelas, bueno, la palabra no es secuela, sino que luego no haya tenido complicaciones, ¿sí? Luego del inicio de los síntomas, el caso simple y sencillamente estará en condiciones de alta. Siempre y cuando, por eso que acá habla de un punto básico, siempre y cuando desde el punto de vista epidemiológico, pues se encuentre en buen estado. Siempre y cuando clínicamente se haya recuperado, quiere decir pasaron mis 14 días y me siento bien. Y para estar seguro, esta norma ha agregado un término adicional,
Después de los 14 días, pasarán 4 días más. Y si durante esos 4 días la persona se presenta como asintomático, o sea, ya no tiene ni un síntoma más, simple y sencillamente se le puede dar un alta epidemiológica. Caso contrario, no. Ahora, considerando la evolución clínica, mejoramiento, el que no haya tenido complicaciones, el médico que lo está tratando va a poder indicar nuevas pruebas diagnósticas adicionales y, de ser el caso, también postergar el alta de ser el caso. Sí, solamente en algunos casos no se darían los 14 días y eso va a depender definitivamente de algunas pruebas condicionales o adicionales que pueda generar el médico que lo está tratando. Porque de repente en alguna prueba le sale que ya está en el día 10, en el día 15. Definitivamente ya no tendría sentido los 14 días. Pero va a depender mucho, y acá una palabra clave importantísima: dependemos hoy en día bastante de los profesionales de la salud para el plan de vigilancia. Inicialmente les diré, yo como ingeniero, porque yo soy ingeniero, yo manejaba casi todo lo del plan de vigilancia, ¿ah? Me metía casi en todo, pero a medida de que esto ha ido evolucionando bastante fuerte, hoy en día como ingeniero ya me quedé básicamente en los temas de salud de brazos cruzados. No significa que no lo entienda y no lo sepa, sino que ya el médico hace un seguimiento muy especializado y para ello es su formación. U otro profesional de salud, por eso es que la norma hoy en día toda la organización obliga a que por lo menos tengas acompañamiento o asesoramiento de un profesional de la salud. Es necesario. Ese término no ha sido modificado, pero es importantísimo considerarlo porque es un elemento básico para poder hacer reducción de los riesgos de exposición. Lo que se conoce como barrera física para el trabajo. ¿Qué cosa es? Son elementos que al momento que se instalan van a poder ayudarnos a disminuir el riesgo de contacto directo entre dos o más personas. Y básicamente nos va a ayudar a contribuir a la reducción de los riesgos de transmisión. Para que se den una idea más o menos, imagínense, o ustedes estoy más que seguro que deben haber ido a una farmacia, a un banco u otro lugar similar, y han tenido que haberse acercado pues a la persona que atiende. Y hoy en día esa persona que atiende no te ve de cara a cara, sino que tiene de repente una barrera de acrílico. En algunos casos les han puesto acrílicos acondicionados de micrófonos a distancia y otros elementos adicionales que sirven justamente como barreras físicas para poder hacer la reducción de los riesgos de transmisión. Estos términos sí son nuevos y acá nos vamos a tomar el tiempo necesario para entender por qué. Antes, el término caso sospechoso, que era el único que existía, lo único que la norma nos decía era de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida por el CDC, que en este caso es el Ministerio de Salud vigente. No nos decía nada más. Si tú querías saber como parte de la empresa, oye, en realidad, ¿qué cosa era un caso sospechoso? No tenías ni la mínima idea. Y las alertas epidemiológicas, anteriormente, pasaba un mes y ya tenías otra alerta epidemiológica. Entonces no había nada claro. Esta 972, la ventaja que ahora nos da un poco más de orientación para poder decir, oye, ¿en qué momentos es un caso sospechoso? Y nos dice, primero que nada, es una persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios. El primero, si es un paciente con síntomas de infección respiratoria, entre ellos que presente tos, dolor de garganta y además algunos de los otros síntomas como malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar, pérdida del gusto, pérdida del olfato. Eso es lo que nos indica ahora, ¿no? Por lo menos tenemos una idea. ¿Hay alguno de estos síntomas? Es un caso sospechoso. No es lo mismo que caso probable y no es lo mismo que caso confirmado. Solamente hay sospecha. Y otra sospecha es un paciente con infección respiratoria aguda, en este caso ya no normal, sino en este caso sería grave. Y para ello estamos hablando de que existe una infección respiratoria aguda, que se genere fiebre, la temperatura actual sea mayor o igual a los 38 grados centígrados, adicional con la tos, y que estos se hayan dado dentro de los últimos 10 días y básicamente, según esta sintomatología, va a requerir hospitalización. ¿Qué es un caso probable? Como les dije, acá hay tres términos: caso sospechoso, caso probable, y vamos a ver uno más adelante que es caso confirmado. El caso probable es, digamos que es un paso más al caso sospechoso, o sea, ya hay un poquito más de certeza. Quienes cumplan con los siguientes criterios: un caso sospechoso que tiene antecedente epidemiológico
porque ha tenido contacto directo con un caso probable o confirmado. Entonces, hay mayor índice a que exista un contagio, ¿no? Otro, que de repente tenga alguna imagen de tórax, que pueden ser radiografías de tórax, tomografías computarizadas, ecografías pulmonares. Esos también van a ayudar a poder detectar si hay un caso probable. Y una persona con inicio reciente, en este caso de pérdida de olfato o pérdida de gusto, o cualquiera que haya sido una causa identificada. Estos serían causas probables. Aún así, esto no te da la seguridad para decir esa persona o ese trabajador es un caso confirmado. ¿Cuándo es un caso confirmado? ¿Cuándo yo puedo denotar a una persona con sintomatología que es un caso confirmado? ¿Cuándo? Un caso confirmado, en este caso sintomático de COVID-19, acá vamos a ver también el caso sintomático, un caso sospechoso o probable, los dos anteriores que hemos visto, que en este caso tiene confirmación de laboratorio de infección por COVID-19 mediante una prueba molecular. La primera prueba, y digamos así por niveles de efectividad, es la prueba molecular. En este caso, que haya salido positiva. La prueba molecular, como entendemos, tiene pocas probabilidades de negativos, ¿no? El siguiente es el caso sospechoso probable con una prueba antígena. En caso, para que lo vamos a ir entendiendo, en niveles de efectividad, esta es la efectiva número 1, esta en su nivel de efectividad número 2. Y por último, tenemos los casos sospechosos probables con prueba serológica en niveles de efectividad, esta es la número 3. Pero serológicas, y acá mencionadas en específico, ELISA, la inmunofluorescencia, la quimioluminiscencia, la electroquimioluminiscencia, que sean reactivas a IgM o IgM-IgG para infección por SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que quiero dejar claro en este punto? Que nuestras antiguas y o famosas pruebas rápidas no están consideradas para poder mencionar que existe un caso confirmado. ¿Sí? Las pruebas rápidas no están consideradas por esta norma para poder decir que hay un caso confirmado. Que también es una prueba serológica, pero en este caso no es ninguna de estas, así que también hay más probabilidad de que existan falsos positivos, por cual no asegura esa prueba rápida un caso confirmado, no está mencionada. Un caso de infección asintomática, aquel que no presenta síntomas de COVID-19, es toda persona sintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda activa y que básicamente no presenta signos ni síntomas compatibles con el COVID-19 y que básicamente también tiene cualquiera de estas tres pruebas. ¿Sí? En un caso asintomático, pues es más complicado de saber si le hacemos o no le hacemos la prueba. Ahí sí o sí habría que ver dentro de nuestros grupos de riesgo alto y muy alto, y vamos a verlo eso un poquito más adelante. Al momento que salga la prueba y le salga positivo, siempre y cuando sea o molecular o antigénica o sea serológica, podremos decir que es un caso confirmado. Con respecto a qué cosa es un centro de trabajo, alguno dirá, eso es sencillísimo, de cierta forma, ¿ah? Porque ese término ha sido bastante de discusión debido a que está vinculado a si me corresponde tener un profesional de la salud, médico, licenciado o solamente por horas. Así que ese término ahí es bien importante. Me dice que el centro de trabajo, y esto fue modificado, es el lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral. Significa que si tú tienes, vamos a poner, tu organización tiene 500 trabajadores, pero solamente 20 están trabajando en la fábrica. Entonces estaremos hablando que en el centro de trabajo no tienes los 500, sino tienes solamente 20. Los 480 están haciendo trabajo de remoto, así que no tienes por qué verte afectado directamente porque no los estás exponiendo dentro de tu actividad de trabajo. Para dejar claro esto. Cuarentena, como les dije, no es necesario y ya quedó clarísimo, no lo podemos confundir con aislamiento, puesto que la cuarentena es el procedimiento por el cual se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda a la persona o personas que han sido expuestas. No hablamos de la persona que es, sino la que ha sido expuesta a un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19. Y también este proceso o este periodo es por 14 días. A partir del último día, en este caso, que tuve la exposición con cualquiera de esas personas, ¿no? EPP no hay mucho que decir, es el equipo de protección personal, por ahí lo han agregado adicionales, pero se refiere al equipo de protección personal. ¿Qué es un contacto directo? Incluye cualquiera de las siguientes situaciones.
Por ahí ya habrán visto que acá está demoradito. ¿Por qué está demoradito? Porque esto fue corregido con el fe de ratas que salió para la 972. O sea, la misma norma se corrigió. Nos dice que un contacto directo es una persona que estuvo a menos de, antes decía 2 metros, ahora es 1 metro. O sea, persona que estuvo a menos de 1 metro de distancia de un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 durante al menos 15 minutos. O sea, basta 15 minutos para que pueda existir contagio de COVID-19. Así que no, solamente estaba unos minutitos con esa persona, no creo que me haya contagiado, mentira. O sea, y esto es al menos 15 minutos, en un periodo que abarca entre 2 días antes del inicio de los síntomas o para casos de infección asintomática desde 2 días antes de la toma de la muestra positiva, no necesariamente las muestras, hasta el momento en que el caso inicia básicamente el aislamiento. Ahora, este tema de contacto directo también se da para personal de salud. Entendamos que somos personas y también solemos cometer ciertos errores. Incluso el personal de salud también puede tener estas situaciones. Personal de salud que no ha usado el equipo de protección personal, hablamos de la mascarilla, careta y otros adicionales, o no ha aplicado el protocolo para poder ponerse, quitarse y desechar adecuadamente el EPP durante la evaluación de un caso confirmado por la COVID-19. Allí también estaremos hablando que esa persona tuvo un contacto directo. Y contacto directo como consecuencia te va a dar o casos probables de COVID-19. Este término es importantísimo. Grupos de riesgo. No lo voy a leer todo, nos vamos a ir de frente a quienes están considerados hoy en día como grupo de riesgos. Personas con edad mayor a 65 años, aquellas que tengan comorbilidades como por ejemplo la hipertensión arterial, y el fe de ratas nos dejó clarísimo que no cualquiera, sino la refractaria. Personas con diabetes, y esta no ha sido modificada. Antes la norma nos decía incluso la diabetes mellitus, pero hoy en día no nos dice nada más. La obesidad, y nos vuelve a confirmar que tengan personas el índice de masa corporal de 40 a más. Enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y otros establecidos en el documento normativo vigente del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC del Ministerio de Salud. Si en algún momento el CDC del Ministerio de Salud vuelve a decir que hay otros criterios para grupo de riesgo, pues inmediatamente serán informados. Por ahora no ha habido otra variación, así que este es el grupo de riesgo actualizado. Se elimina el término porque ya no está considerado en esa norma las pruebas rápidas COVID-19. ¿Por qué? Por la gran cantidad, vuelvo a decir, de los falsos positivos. Y ahí hay un poco de confusión y en un momento lo voy a comentar por qué. Solamente se están considerando las pruebas de diagnóstico para la COVID-19, las 3 que ya habíamos visto. La detección de material genético del virus, que en este caso es la molecular, la detección del virus como entidad individual mediante detección de antígeno, que es la prueba antígena, y la detección de anticuerpos generados en el organismo huésped infectados, que son las serológicas, ¿correcto? Pero dentro de las serológicas no considerada la prueba rápida, bastante cuidado, según por esta norma para casos confirmados. Pero sin embargo, hace poco salió una infografía del Ministerio de Salud en la cual habla de las pruebas serológicas y agrega también entre paréntesis la rápida. Pero entendamos, y lo quiero dejar claro, que la prueba rápida no significa que la norma te dice está prohibido usarlo. Tú puedes seguir utilizando la prueba rápida como medidas de detección o algo similares, pero entendiendo de que vas a tener falsos positivos y falsos negativos. Entonces, esta norma no cubre ese riesgo para que tú puedas decir que es un caso confirmado. La prueba rápida no sirve para decir casos confirmados. Eso se lo dejo como adicional. Ahora, con respecto a los grupos de riesgo. Existen 4 grupos de riesgo. Riesgo bajo de exposición, riesgo mediano de exposición, riesgo alto de exposición y el riesgo muy alto de exposición. Son 4 riesgos. Para aquellos que están vinculados a la seguridad y salud en el trabajo o aquellos que están entrándole a este tema, desde ya les indico, estos riesgos de exposición se refieren a que puedas tener contacto cercano con personas que posiblemente puedan tener el COVID-19. ¿Ya? A ese riesgo se refiere. No lo vayan a confundir ni mezclar con los riesgos a la seguridad y salud en el trabajo por las actividades del puesto de trabajo. Eso es otra cosa que no está vinculado a este nivel de riesgo. Se los digo porque me ha pasado con algunos estudiantes también que han solido mezclar un término de riesgo con el otro término de riesgos. ¿Ah? Este es completamente distinto y este está vinculado a la exposición con personas. Riesgo bajo de exposición nos dice claramente de que son los trabajos con riesgo de exposición bajo,
bajo aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca, que se sospeche o que estén infectados con el SARS-CoV-2. O sea, podemos decir ahí ni con casos probables, ni sospechosos, ni confirmados. Así como en el que no tiene contacto cercano y frecuente, a menos de, la norma ya no habla de 1 metro, sino nos ha dado un poco más de holgura, a menos de 1,5 metros, un poquito más de holgura, de distancia con el público en general, o en el que se pueden usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. Para ser más concretos, un ejemplo, les mencioné, la persona que te atiende en una farmacia. Hoy en día en la farmacia no te atienden pues a 1 metro, ahora te atienden a más de 1,5 metros, e inclusive hay una barrera de por medio, te ponen una cinta que dice no acercarse y adicional hay acrílicos o vidrios de por medio, ¿no? Y han logrado justamente colocar una barrera física. Entonces, considerando esas barreras físicas y las distancias, podemos bajar el riesgo a bajo de exposición. Riesgo mediano de exposición. Los trabajos con riesgo mediano de exposición son aquellos que requieren, por la misma necesidad de la actividad, contacto cercano y frecuente a menos de 1,5 metros de distancia, con un público en general, y que en las condiciones no se pueda utilizar barreras físicas para el trabajo. Por ejemplo, hablemos por ejemplo del odontólogo. Es imposible que el odontólogo te pueda sacar un diente alejado a 1,50 m o de repente te pueda poner una barrera para poder hacer el trabajo, ¿no? O de repente el peluquero para cortarte el cabello pues no puede estar tan alejado. Hay actividades que necesariamente van a estar en riesgo mediano de exposición por las mismas características que requiere cercanía y no se puede colocar barreras. Los riesgos altos de exposición son los trabajos con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a ambientes o lugares de atención de pacientes, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. En otras palabras, acá pudiéramos estar hablando del profesional de la salud que de repente está haciendo visitas a posibles casos sospechosos confirmados. No significa que el profesional de la salud tenga que hacer ese tipo de visitas, pero hay ocasiones. O también se da dentro de los establecimientos de salud, pero no en ambientes donde de verdad hay personas sí o sí confirmadas de COVID-19. Ahí estaríamos hablando de riesgo alto de exposición. Y el riesgo muy alto de exposición, este es netamente profesional de salud, definitivamente, trabajos con contacto con casos sospechosos y o confirmados de COVID-19 que están expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo durante procedimientos médicos, procedimientos específicos, procedimientos de laboratorio, y básicamente existe la manipulación de muestras de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Entonces, aquellas personas que sí están trabajando con casos de COVID-19 son riesgo muy alto de exposición. Por ahí siempre me han hecho esta pregunta. ¿Y el SCTR me cubren estos riesgos? Riesgo bajo de exposición no cubre, riesgo mediano de exposición no cubre, riesgo alto de exposición no cubre, riesgo muy alto de exposición sí cubre. El SCTR solamente cubre actualmente por tema normativo al profesional de la salud que está atendiendo directamente a casos con COVID-19. Ese es el SCTR, es el seguro complementario de trabajos de riesgo. Y bueno, por ahí se me cruzó con el otro término trabajador. Había antes un concepto mucho más grande. El concepto se ha reducido, pero quiere decir lo mismo. Es toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, en otras palabras, que está bajo planilla, que no esté bajo planilla, que esté incluso hasta de visita o de repente es un practicante, que está para un empleador, sea para el Estado o sea para una organización privada. Para ser más clarísimos, no interesa si existe vínculo laboral o no, basta que un trabajador esté en el establecimiento de una empresa privada o pública, está obligado a ser considerado dentro del plan de vigilancia de esta organización. ¿Sí? Eso es lo que pide y obliga este término. Ok, entonces, hasta aquí, nuevamente, de todos los asistentes, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, consulta hasta aquí? ¿Alguna curiosidad? Porque vamos a entrar justamente ya con fuerza a todo el contexto del plan de vigilancia. ¿Cómo vamos? ¿Se sigue entendiendo? Y alguno se durmió. Aprovechamos a despertarnos.
Muy bien, Edson. Muy bien, Eder. Ya, eso es lo importante, que la información pues sí esté llegando adecuadamente a todos ustedes, ¿no? Ok. Entramos al cuerpo del plan y acá hay que entender que previo a armar los dos objetivos específicos, hay que entender primero los lineamientos preliminares. Por ahí me dicen, pero es preliminar, ¿para qué importancia tiene eso dentro del plan? Tiene muchísima importancia porque acá vienen la mayor cantidad de errores que cometen los empleadores. La primera, y para mí esta es una de las más importantes, previo, por eso lo he puesto en negrita, previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud, cuya finalidad, y acá nuevamente, es preventiva. Ni un plan evita, es preventivo. ¿Por qué digo que este punto se está obviando? Porque por ahí muchos empleadores dicen, ah, ya, yo tengo mi plan de vigilancia, ya lo presenté, así que trabajadores, mañana todos vienen a trabajar. Y sucede que no implementó ninguna de sus medidas del plan de vigilancia previamente a la llegada de los trabajadores. Error gravísimo. La norma nos dice que como lineamiento preliminar, primero, previo al inicio de labores, el empleador tiene que haber implementado las medidas para garantizar la seguridad y salud. Y luego de haber implementado, por ejemplo, su dispensador de gel, su dispensador de alcohol, su lavadero de manos, su desinfectante de suelas de zapatos y todas las otras medidas que ha dispuesto en su plan de vigilancia, después de ello, recién podrá decir, trabajadores, ahora sí, volvamos a la actividad o al inicio de labores. Esa es esa secuencia. Está legalizado, por eso es la norma legal, ¿no? En todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, hasta acá también siempre me han hecho la pregunta, ¿quién elabora el plan de vigilancia? El plan de vigilancia lo elabora de forma obligatoria el empleador. Su obligación es del empleador o el gerente general relacionado de esta forma. Pero como no tiene muchas veces la capacidad de hacerlo, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ley 29.783 nos habla de que el servicio puede ser de dos tipos. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio. O sea, tienes tu médico, tienes tu jefe de seguridad, tienes tu supervisor SOMA, etc, etc. O puede ser compartido. O sea, tienes una consultora que te brinda los servicios de seguridad, los servicios de salud y otros similares, y tú dentro de tu planilla no tienes ni un personal en materia de seguridad. Entonces, hay de dos tipos que la ley no nos permite. Pero a través de ese servicio se elabora el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Una vez elaborado este plan, este debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este comité aplica solamente para empresas de 20 trabajadores a más, no se olviden. O al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de menos de 20 trabajadores. Significa que las empresas que tienen 20 trabajadores a más están obligados a tener un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Empresas que tengan menos de 20 trabajadores están obligados a tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y acá también nuevamente dejar clarísimo, el término supervisor de seguridad y salud en el trabajo no significa que vas a contratar a una persona para que sea supervisor, no. Significa que del trabajador que tú tienes, de repente tienes al personal de limpieza, tienes al obrero, y de esos trabajadores, entre ellos eligen, ¿sabes qué? Entre los trabajadores elegimos al personal de limpieza, en este caso a Pepito, para que él sea nuestro representante trabajador. Y el cargo que se le entrega como representante en materia de seguridad y salud se conoce como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente es un encargo, no es un nuevo puesto, es un encargo de representación, ¿ok? Y según corresponde, en este caso, según la cantidad de trabajadores. Entonces, una vez que se tiene el plan de vigilancia, este comité o este supervisor tiene máximo 48 horas para poder aprobarlo. A través de un acta dirá, yo apruebo el plan, o confirmas, el plan se aprueba. Perfecto. Por ahí me dicen si se puede compartir las diapositivas. Ok, no se preocupen. La grabación, por ahí los que están en Facebook también, la grabación se queda en Facebook, ¿sí? El material también es compartido con nuestros amigos de IGCERT, así que lo único que tienen que hacer es solicitarlo inmediatamente con nuestros amigos de IGCERT. ¿Ok? Todo el material lo van a tener para revisión más adelante. Tercero, ya no habla de toda empresa, sino nos dice todo empleador. Y esto por muchos motivos, porque en realidad un mismo empleador puede tener diferentes empresas, ¿no? Entonces, todo empleador,
hasta con 5 trabajadores, nos decía antes. Ahora esto fue corregido con el FEDERATAS, porque el anexo habla de 1 a 4, por eso que era lógico decir con hasta 4 trabajadores. Que no se encuentren incluidos, nos dice, dentro del Decreto Supremo 00398 SA. Y por ahí alguien se dirá, ¿y qué cosa es ese Decreto Supremo número 00398 SA? Correcto. Esta es la norma del SCTR y es la norma que dentro de su anexo 9, disculpen, anexo 5, tiene toda la lista de actividades consideradas como, lo voy a poner, alto riesgo. Actividades consideradas como alto riesgo. Entonces, lo volvemos a leer para que sea entendible. Todo empleador con hasta 4 trabajadores que no realice actividades de alto riesgo, así sería, cumple con la obligación de registrar su plan mediante la lista de chequeo de vigilancia COVID-19 en los centros de trabajo de 1 a 4 trabajadores, y en este caso es el anexo 6, ¿correcto? Que es una lista simplificada, por eso es que da esa facilidad, porque es una lista simplificada. Para aquellos que se quedan hasta el final, les voy a compartir también de forma gratuita estos formatos en editable, ¿correcto? Ya para que ustedes, si en alguno está a posterior a su plan, puede editarlos directamente. 4. El plan para la vigilancia nos dice también que debe incluir acciones e intervenciones de los lineamientos específicos en el numeral 7.2, que son los 7 procedimientos que vamos a ver más adelante, y que están detallados en la lista de chequeo de vigilancia en el anexo 5. O sea, el anexo 5 está hablándonos justamente de la lista de chequeo de los procedimientos de prevención, que vamos a ver en este momento un poquito más adelante. Y también nos dice, la lista de chequeo de vigilancia podrá ser digitalizada justamente para ayudar un control en el centro de trabajo. En otras palabras, para decir, esto lo hice, esto no lo hice, esto lo cumplí, esto se implementó, esto hay que renovar, etc. Básicamente te va a servir para eso. Aquí. Bueno, acá solamente nos está diciendo que el plan de vigilancia debe especificar los niveles de riesgo, como hemos visto, los niveles de riesgo muy alto, alto, mediano o bajo. Se debe especificar. Eso es lo que nos está pidiendo. Este punto es importante. La norma anterior nos permitía enviar el plan de vigilancia a través de un correo nada más. Yo podía hacer cualquier cosa, porque incluso había gente que no hacía un plan, simplemente armaba cualquier cosa, y como tenía que enviar solamente un correo a empresas@minsa.gov.pe, ya está enviado, ya cumplí. Pero hoy en día ya no, ahora sí se está revisando más rápido a través de la plataforma, porque con esta nueva norma, el registro del plan se hace ante el Ministerio de Salud y se hace a través de la plataforma del MINSA, que es el famoso SISCOVID, el famoso sistema de COVID-19. Para aquellos que no sepan todavía cómo ingresar al SISCOVID, acá les dejo el link para que lo copien y peguen y puedan ingresar directamente. Al final les explico también cuál es la opción para poder subir el plan. Ok. Esto no lo voy a leer todo, pero entendamos de esta forma rápida el 7.717. Actualmente, el que administra las revisiones de los planes de vigilancia es el CENSOPAS, ¿sí? CENSOPAS es el organismo del Ministerio de Salud encargado de administrar y de revisar los planes de vigilancia. En caso el CENSOPAS en algún momento encuentre una disconformidad, encuentre un no cumplimiento o una mala adecuación dentro del plan de vigilancia o algún error o falta en el documento, informará inmediatamente al empleador para poder hacer las correcciones y pueda sustentar. Si a pesar de ello el empleador no tiene una adecuada sustentación, CENSOPAS inmediatamente comunicará para procesos de fiscalización. Si son por temas de salud, informará a su salud. Si son por temas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo, informará a SUNAFIL. En este caso, SUNAFIL es para organizaciones privadas, ¿correcto? Si es por temas de seguridad o sociolaborales, pero en instituciones del Estado, ahí se encuentra el ente fiscalizador SERVIR, que es para instituciones del Estado. Si es por un tema de medio ambiente, porque de repente no se están disponiendo bien de repente las mascarillas u otros residuos productos de la aplicación del plan de vigilancia, se le informará inmediatamente al ente fiscalizador OEFA. Y en lugares
donde no exista presencia de su salud, SUNAFIL, Servir o EFA, se informará a los gobiernos regionales para que cubran esta función. ¿De qué? De fiscalización. 8. Todo plan que haya sido recibido mediante todos estos cumplimientos anteriores y que cumplan con los 7 lineamientos, básicamente nos dice que debe cumplir y tener estos 7 lineamientos. ¿Cuáles son esos 7 lineamientos que hemos venido hablando? 7 procedimientos. Los siguientes. Y los vamos a encontrar en el numeral 7.2. ¿Cuáles son esos 7 procedimientos? Acá los vamos a ver. El primero, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Segundo, evaluación de la condición de salud previo a regreso o reincorporación al trabajo, al centro de trabajo. 3, lavado y desinfección de manos. 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. 5, las medidas preventivas colectivas, o sea, para varias personas. 6, las medidas de protección personal. Y por último, 7, y no menos importante, porque acá entra bastante el trabajo del profesional de la salud, vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo. ¿Qué nos dice y nos pide el primer procedimiento a considerar? Aplica a ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos, vehículos y otras superficies inertes con la metodología y los procedimientos adecuados. Por eso que en la primera parte, cuando veíamos en nuestras organizaciones cómo se podía transmitir el SARS-CoV-2, es importantísimo porque una vez identificado, en función a esa identificación es que vamos a orientar el primer procedimiento. La periodicidad, la frecuencia, las medidas de protección de los trabajadores y capacitación y la disponibilidad de las sustancias que se van a emplear las va a determinar el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o aquel que haga de sus veces dentro de la organización. ¿Correcto? Entonces, básicamente, este procedimiento nos orienta a tener los lineamientos básicos o los puntos básicos para poder hacer limpieza y desinfección. Segundo procedimiento, y todo lo que está anaranjado es lo que nos trae la 972, ¿correcto? Nos habla de que hay que hacer identificación de riesgo de exposición, sea riesgo bajo, riesgo medio, alto o muy alto. Correcto, ya lo vimos. Nos pide hacer la realización de la ficha sintomatológica. Esto se los voy a pasar, como les dije, y ahora te da la opción de usarlo a través de forma digital, la ficha sintomatológica. Hacer el control de temperatura. Aquí un punto importante, porque la norma anterior cometió el error de decir que este control de temperatura solamente se hacía para organizaciones que tenían de 20 trabajadores a más, y aquellos que tenían menos de 20 trabajadores no tenían que hacer control de temperatura, cosa que se contradecía con el procedimiento 7. Pero en la actualidad eso ya fue eliminado. Ahora todos estamos obligados a hacer control de temperatura al ingreso del centro de trabajo. ¿Sí? La aplicación de las pruebas de diagnóstico. Acá aquellos que se preguntaban, ¿a quién tengo que hacerle la prueba de diagnóstico y a quién no? Las pruebas de diagnóstico para la vigilancia de la infección por SARS-CoV-2, según las normas del MINSA, solamente se aplican a personal de trabajo con riesgo alto o muy alto. Solo a estos dos niveles de riesgo se aplican las pruebas de diagnóstico. Y deberán ser gestionadas a costo del empleador y al mismo tiempo gestionadas y registradas en el SIS-COVID-19. ¿A qué se refiere? Que los profesionales de la salud que den servicios a estos empleadores que tengan estos riesgos están obligados a solicitar acceso al SIS-COVID para poder hacer la subida justamente de los resultados de estas pruebas de diagnóstico. Siguiente. Para los riesgos que sean de riesgo mediano o los riesgos bajos de exposición, la aplicación de pruebas de laboratorio y diagnósticas no son obligatorias y básicamente son únicos para aquellos trabajadores que puedan presentar algún síntoma que por ahí sea compatible con la COVID-19 o que ha tenido contacto directo de un caso sintomático o de un caso confirmado, disculpen. ¿Cuáles son los criterios acá? Importantísimo, y lo dije hace un momento también, es importantísimo los criterios del profesional de la salud para estos puntos, porque ellos en algún momento, según las revisiones, según sus diagnósticos, solicitarán las pruebas adecuadas. No deben realizarse pruebas de diagnósticos de laboratorio aquellos que ya hayan tenido el COVID
o que se usen para poder dar un alta del paciente? Y la respuesta aquí es rápida porque aquellos que ya han tenido el COVID-19 frente a una prueba va a volver a salir saliendo positivo. Así que eso no es una prueba como para decir que salga de alta, ¿no? El caso sospechoso definitivamente va a tener que ser derivado a un establecimiento de salud para hacerse su seguimiento. Con respecto al lavado y desinfección de manos, acá no ha habido variación, el procedimiento sigue intacto, pero ¿qué es lo que nos pide? Que hay que asegurar la cantidad y ubicación de lavaderos de manos. Nos pide que hay que asegurar que exista jabón líquido, jabón desinfectante, papel toalla, alcohol en gel o alcohol líquido. Acá una pregunta importantísima. El alcohol que debemos utilizar para las manos, ¿qué concentración debe de tener? ¿A qué concentración debe estar? Entendamos que cuando tú compras el alcohol hoy en día te lo venden a 96%, o bueno, hasta hace poco, porque ahora ya varió, te lo vendían a 96%, pero el MINSA ya sacó una norma adicional justamente que para el cuidado de la desinfección de manos, el 96%, el 96 grados es muy fuerte. Así que, ¿cuál es ese nuevo porcentaje o ese nuevo grado de concentración de alcohol con la cual podemos hacer desinfección? ¿Qué dicen? ¿Están al tanto de ello? ¿Se acuerdan? E inclusive hay una fórmula para poder hacer la conversión de nuestro alcohol de 96 a alcohol de 70 grados. ¿Sí? Actualmente el MINSA arrojó la necesidad de alcohol de 70 grados para desinfección de manos. Así que la conversión es simple, es 3-1, ¿no? Dice 3 de agua, 1 de alcohol para poder hacer la conversión. Ubicar lavadero o dispensador al ingreso del centro de trabajo. Lavarse las manos previo al inicio de la actividad laboral, esto continúa. En lo posible nos dice que hay que evitar el contacto de manos con los grifos o manijas. Y tenemos la ventaja que acá en el Perú hemos sido tan innovadores que apenas salió esto de la normativa, salieron también los dispensadores de pedal, ¿no? Es creatividad única. Cartel en la parte superior de lavaderos con método correcto de lavado. Y se debe tener en cuenta que el uso del alcohol en gel líquido u otros no reemplaza el lavado de manos. Así que lo que hay que promover más con nuestros trabajadores es justamente el lavado de manos. El cuarto procedimiento que nos habla de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo nos pide que veamos primero que nada la sensibilización en información sobre el COVID-19 y siempre y cuando sea la formal. O sea, hablamos de información del Ministerio de Salud, información de la OPS o Organización Panamericana de Salud o de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Las medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-CoV-2, que estas tienen que ser oficiales. Hay que generar capacitación, incluyendo el proceso de distanciamiento físico, el uso de las mascarillas y con respecto a la higiene adecuada de manos. La importancia, y hay que también concientizar sobre la importancia de reportar tempranamente la presencia de la sintomatología del COVID-19. Y entre ello, también hay que generar conciencia sobre autorreporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliares de COVID-19 constatado por un profesional de la salud. Porque es importantísimo entender que si un familiar en casa ha sido infectado, hay bastante posibilidad de que también el trabajador lo esté. Y eso debe informarse previamente para evitar el contagio dentro de la organización. Sobre las medidas preventivas para ya no evitar, sino reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, porque no podemos evitarlo, ¿correcto? El plan de vigilancia no evita. Y hay que educar sobre la importancia de prevención de diferentes formas de estigmatización, sobre la discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer la COVID-19. Entendamos que hoy en día este proceso de COVID-19 se ha hecho tan psicológico que muchos trabajadores discriminan en realidad bastante a aquellos que hayan podido salir con sintomatología. En algunos casos hasta no se quieren acercar por más que ya haya terminado su proceso de recuperación, ¿no? Medidas preventivas colectivas. Aquí continúa esta parte, pero ha sido variado el proceso de la distancia. Nos pide que tengamos ambientes ventilados y que a la distancia sea de al menos 1,5 metros, ya no 1 metro, sino ahora hay que estar un poco más alejados, 1,5 metros de distancia entre trabajadores.
Hay que hacer uso permanente de protector respiratorio. Hay que tener respeto a los turnos que puedan haber, turnos de trabajo o turnos de ingreso a ciertos lugares, y al distanciamiento de al menos 2 metros en el comedor. ¿Por qué 2 metros en el comedor? Acá fue variado también por la norma anterior, pero esto es importantísimo. La norma antes decía 1,50 m, pero el gran problema es que a 1,50 m en el comedor tú te tienes que sacar la mascarilla y a 1,50 m te quedaste expuesto. Así que ahora la norma pide que sea 2 metros porque como te quitas la mascarilla debe existir una mejor distancia de seguridad. Las reuniones de trabajo, como les había dicho, la norma del decreto legislativo decía capacitación virtual, pero ahora nos deja la puerta abierta ese nuevo decreto, el 001-2021, que salió la semana pasada, de que se puede usar medios de transmisión de conocimientos. No nos dice cuáles, nos deja abierto a cualquier medio de transmisión de conocimientos. Hay que utilizar barreras físicas en puestos de atención al cliente, distanciamiento entre camas, las cuales no sean menores a 2 metros. Y nuevamente, ¿por qué no menos de 2 metros entre camas? Porque cuando duermes te quitas la mascarilla. Así que hay que tener una mejor holgura en distanciamientos. Limpieza y desinfección de calzado antes de ingresar al centro de trabajo. Espacios específicos para residuos sólidos de material preventivo de COVID-19. No se debe postergar el uso del descanso pre y postnatal. Acá no le he colocado, pero se agregan 2 puntos más. Uno en que las mujeres embarazadas, bueno, acá sí ya lo puse, ¿no? Que las mujeres embarazadas no pueden negociar su pre y postnatal, no es adecuado, de preferencia trabajo remoto. Y el tema de los marcadores dactilares. Estos se eliminan y hay que promover otras herramientas para poder hacer control de asistencia, como por ejemplo las tarjetas de proximidad, ¿no? Medidas de protección personal. Entre ellas hay que tener disponibilidad del EPP, hay que tener inventario y hay que saber cuál es la ubicación, en dónde los vamos a encontrar. Medidas para el uso correcto y obligatorio. ¿Cómo hay que ponerse una mascarilla? Entendamos que muchos están usando mascarilla, pero no tienen ni la mínima idea cómo es el uso adecuado y cómo hay que ponerlo. Hay que saber ponerse una mascarilla, así que hay que dar este proceso también. Los trabajadores de medianos riesgos, deben utilizar mascarillas quirúrgicas, ¿sí? Y los de bajo riesgo deben utilizar mascarillas comunitarias y entendamos que esto es como mínimo. Puedes utilizar algo mejor si tú quieres y si el empleador también te lo da y te lo está entregando, ¿no? Pero si no, esta es la mínima protección, como estándar mínimo de protección. Entendamos también que el empleador está en la obligación de entregarte, si estamos hablando de estas comunitarias, estamos hablando de la quirúrgica como estándar mínimo, está en la obligación de entregarte 3 unidades para que puedas cambiarlas y lavarlas diariamente. Y por último, y no menos importante, la vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo. Estos son los 7 procedimientos. Nos dice que el empleador vigila permanentemente la salud de los trabajadores durante la emergencia sanitaria, o lo hace directamente y acompañamiento de sus profesionales de la salud. Basta que tengas un trabajador, estás obligado a tener asesoramiento por lo menos de un profesional de la salud. No te dice horas, pero ya dependerá de ti el tiempo que necesites según la cantidad de trabajadores que tengas. Control de temperatura corporal al ingresar por un personal que sea, acá es importantísimo, personal que sea capacitado. Ahora hay que evidenciar que el personal haya sido capacitado para poder hacer el control de temperatura. Entendamos ahora que esto se ha vuelto tan monótono que cuando, por ejemplo, tú vas a un centro comercial para medirte la temperatura, o a veces ni te la miden, o a veces te miden mal la temperatura, te la están midiendo incluso hasta en el brazo. ¿Y qué es lo que te pide la norma? La cual debe ser tomada en la zona frontal o temporal de cada trabajador. Entonces, para eso hay que hacer la capacitación. El termómetro ha sido fabricado para una forma, ¿no? Hay que hacer seguimiento al trabajador que marque más de 37.5. Esto sí, la norma anterior ya nos lo dejó clarísimo, puesto que hay un margen de error dentro de los termómetros para la medición de temperatura, ¿no? Entonces, no podíamos decir de frente 38 porque ya era como decir 38.5. No, desde 37.5 ya es una alerta. En esa alerta se procederá a hacer la evaluación médica y se deberá indicar al trabajador que retorne a su domicilio para que haga aislamiento domiciliario. Solo a 37.5. Y se debe gestionar entre ellos el tratamiento y el seguimiento correspondiente. Ahora, el profesional de la salud deberá comunicar a la autoridad de la salud, en este caso al MINSA,
El personal de CCT deberá hacer el seguimiento remoto a los trabajadores con la ficha F300, que está dentro del SISCOBI. Como les dije, para esto se solicita permisos para el profesional de salud, por eso que aquí nos dice hay que solicitar los permisos. Y por último, y no menos importante, hay que incluir las medidas de salud mental para poder conservar el clima laboral. Por ahí hay una pregunta de Edwin, que no la voy a poder contestar debido a que hay bastantes conceptos ahorita con respecto a los médicos, con respecto a ese punto. ¿Sí? Entonces, básicamente no está dentro de mi área de ingeniería, sino vamos a ver cómo los médicos, porque también está en discusión hasta cuándo, ¿no? Algunos dicen que antes, otros dicen que después, así que de preferencia vamos a verlo con profesionales de salud. Y que de cierta forma no está directamente tampoco vinculado al plan, ¿no? Ahora, un punto importante que me estaba olvidando aquí en la anterior. 7 procedimientos de prevención, ¿correcto? Estos son los 7 lineamientos para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Por ahí algunos se dirá, yo he visto que existen protocolos. ¿Qué son esos protocolos? Ok, los protocolos es lo mismo que los lineamientos, solo que antes que existieran los lineamientos hablábamos de hacer protocolos. Y es más, los sectores especializados, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Viviendas y Construcción, Ministerio de Transporte, Industria, etc., etc., los ministerios acogidos a estos mismos lineamientos generan protocolos específicos, como por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Acá, si acá dice asegurar jabón líquido o jabón desinfectante, el protocolo será mucho más específico y dirá mínimo, de repente, 7 jabones líquidos, como para ser más específico según el sector. Entonces, significa que si tú hiciste tu plan de vigilancia basado solo en estos 7 lineamientos, está bien. Y si tu sector lanza un protocolo mucho más específico, hay que acondicionarse a ese protocolo también, que tiene la misma estructura de estos lineamientos. O sea, no te está hablando de otra cosa distinta, te está hablando de lo mismo, solo que más específico. Y sucede lo mismo también con estas consideraciones para regreso y reincorporación al trabajo. Y acá no nos complicamos porque solamente son 4. Son 4 consideraciones o 4 procedimientos para regreso y reincorporación al trabajo, que son proceso para regreso al trabajo, el proceso para la reincorporación al trabajo, la revisión y el reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico según puesto de trabajo. Y por último tendremos el proceso para regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Esa pregunta es excelente, Edwin. Edwin nos dice, una consulta. Un trabajador que presente cuadros de ansiedad o estrés y esté llevando una terapia psicológica, ¿tiene algún tipo de tolerancia laboral? Claro que sí. Estas son enfermedades, entendamos, personales, y sea por el seguro salud o sea por la EPS, si en algún momento estos médicos te generan el descanso médico, estos sí tienen tolerancia. No significa que el trabajador, no, me siento estresado, no voy a trabajar. No, ahí sí no tiene tolerancia absoluta. Siempre debe haber constancia de un profesional de atención de salud. Les digo porque incluso antes de la cuarentena, ya había personas que tenían problemas de estrés. Y si el médico recetaba descanso por estrés, que era muy común, especialmente en actividades de alta presión o de tiempo rápido, esos descansos tenían que darse porque son parte del proceso de salud del trabajador. Entonces, según la pregunta de Edwin, claro que sí, hay tolerancia siempre y cuando sea avalado por el profesional de salud. ¿A qué se refiere el proceso para el regreso al trabajo? Se establece el proceso de regreso al trabajo orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron sintomatología de COVID-19, ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados de COVID-19, y en estos casos el regreso es automático. Para que lo podamos entender de forma rapidísima. Imagínense, en mi caso, por ejemplo, imaginemos que yo nunca he salido de mi casa. Desde que empezó la cuarentena en marzo, yo no he salido para nada. Por consecuencia, no me he expuesto al COVID, ni uno de mis familiares se ha enfermado y no ha habido posibilidades de que yo me haya enfermado de COVID-19, ¿correcto? En esos casos,
mi regreso al trabajo será automático, sin pruebas, sin seguimiento, sin nada, es automático. Pero siempre y cuando exista ese soporte, ¿no? De que no he tenido contacto con nadie. Proceso para reincorporación al trabajo, que acá sí varía porque aquellos que ahí sí hayan tenido de repente el COVID, ¿no? Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con alta, aquellos que ya tienen su alta epidemiológica después de haber hecho pues, justamente su aislamiento de 14 días. Para poder tener esta alta epidemiológica, los únicos que le emiten son el MINSA, las IAFAS, las EPS, el médico tratante, ya sea de tu clínica o tu de salud, o el médico ocupacional. Son los únicos. Por ahí una vez me dijeron, pero siempre te atienden personas distintas. No interesa si te atienden personas distintas. La idea es que alguno de ellos tiene que emitirte un alta a través del SysCovid. Y para ese alta se utiliza pues la ficha F300 que está dentro del SysCovid. Luego de haber tenido este diagnóstico de caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, o luego de haber sido contacto directo de un caso cumplido y básicamente habiendo cumplido el aislamiento de los 14 días. Ahora, estas son las situaciones. En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID-19, el alta se le va a tener que dar después, disculpen, se le dará dentro de los 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. Como no se olviden, solamente hay 3 pruebas confirmatorias, la molecular, la antígena y la serológica, no considerada aquí para la confirmación la de la prueba rápida. No se requiere, pasados estos 14 días, una nueva prueba molecular para poder emitir el alta de paciente. En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19, pero en este caso no asintomáticos, sino aquellos que presentan síntomas, el alta se le dará 14 días después del inicio de síntomas. Y se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse excepcionalmente. ¿Cuánto se va a extender? Porque acá ha sido una persona con síntomas, ¿no? Y eso va a depender de la evaluación del médico tratante. Y eso va a tener que ser certificado. ¿Por qué? Porque puede que después de esos 14 días, como ha tenido síntomas, pueda tener todavía algunas complicaciones. Por eso no se olviden que el término también nos da 4 días. Si 4 días después de esos 14 días ya no presentó ni un síntoma, ya automáticamente también ya puede elaborar. Pero si todavía presenta síntomas, va a depender del médico tratante para que le pueda dar el alta. En el caso de pacientes asintomáticos, disculpen, pacientes sintomáticos, pero que no tuvieron una prueba confirmatoria, ni una de las 3 pruebas confirmatorias, el alta se le va a dar 14 días después del inicio de los síntomas. En el caso de pacientes que hayan sido moderados o graves y que terminaron siendo hospitalizados con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta lo va a establecer definitivamente el médico tratante y básicamente su reincorporación se va a tener que realizar de acuerdo a la evaluación realizada por el área de seguridad y salud en el trabajo según las normas actuales vigentes. Tercer procedimiento. Y esto no es muy complicado, pero de bastante riesgo, sí. Y para que podamos entender, por el proceso de cuarentena o aislamiento, las personas que estaban realizando actividades de alto riesgo, por ejemplo, manipulación de maquinarias especializadas u otras actividades que son de muy alto riesgo y que requieren una habilidad especial, cuando han pasado aislamiento o cuarentena, puede que hayan perdido las habilidades que tenían. Y si vuelven a trabajar inmediatamente, sin confirmar o sin recuperar sus habilidades, puede que generen una actividad de alto riesgo con posibilidades de accidente de trabajo. Por eso que esta norma nos dice que hay que asegurarnos que debido a duración de cuarentena hay que hacer revisión de los procedimientos, hay que hacer actualización o refuerzo de esos procedimientos si es que este está vinculado pues a trabajos de riesgo. Estas actualizaciones se pueden dar de forma presencial o se pueden dar también de forma virtual. Pero hay que asegurarnos de generar una capacitación en el uso de equipos y herramientas que son peligrosas en la actividad de trabajo. Y el último, la última consideración dentro de este plan. La información clínica de las personas del grupo de riesgo deben ser valoradas por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores con el fin de disponer trabajo remoto, trabajo semipresencial o presencial de los trabajadores en este caso que tienen factores de riesgo. Punto importante, las personas que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo realizan prioritariamente trabajo remoto. Inicialmente las normas decían de forma obligatoria, ahora nos da la opción prioritariamente trabajo de remoto. Pero ¿cuáles son las consideraciones para ello? Los trabajadores con factores de riesgo
cuyas labores sean de alto o muy alto riesgo de exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, deberán pasar por una evaluación individualizada por el médico ocupacional, luego de la cual el trabajador deberá tener que firmar un acta. Esta acta equivale a la declaración jurada de aceptación, ¿sí? Y de que fue informado de todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación al trabajo. Una vez firmado ello, pues podrá volver, ¿no? Pero tiene que haber sido informado por el médico ocupacional. En el caso de trabajadores que se encuentren en estado de gestación y presten alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional definitivamente va a tener que determinar si permanece o no en el trabajo. Básicamente va a promover el trabajo remoto. Aquellos trabajadores con factores de riesgo que ya hayan superado el COVID-19 y básicamente deseen reanudar sus actividades, van a poder hacerlo aplicando, pero todas las medidas de seguridad, todas las medidas de protección, todas las medidas de higiene que han sido descritas ya en este documento, ¿no? En el plan de vigilancia. Y básicamente también cuando el médico tratante a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores le haya dado esa posibilidad, lo haya aprobado en función también de las normativas vigentes. Si llegara a cambiar pues este contexto de la normativa y se generen algunas restricciones, pues el médico tratante también tendrá que ser el que acondicione estas restricciones. Muy bien. Nuevamente aquí ya vamos terminando, ya nos falta poco. Aquellos que ya por ahí de repente están un poquito cansados, ya falta poco, ya falta poco. Disposiciones complementarias, no lo voy a leer esto por completo, pero básicamente es lo que estaba comentando. Que puedes, adicional a estos lineamientos de la 972, puedes emplear adicionalmente los lineamientos específicos del sector, o sea, los protocolos que emite cada sector. Lo puedes emplear adicionalmente. Acá, esto es importantísimo. Con respecto al profesional de la salud. El profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, por tamaño de, ya no habla de empresa. El término de empresa nos daba la posibilidad de que si como empresa tenías 500 trabajadores, pues tenías que estar en tipo 5, pues, ¿no? Hasta 500 trabajadores. Si tenías 501, estabas obligado a tener la valoración de centro de trabajo tipo 6. Pero ahora no, ya no te habla por tamaño de empresa, sino te dice por tamaño del centro de trabajo. Y como ya revisamos centro de trabajo, se refiere al lugar donde están ejecutando labores. Por ejemplo, si tienes una planta de fabricación y tienes 520 trabajadores, pero solamente 20 están haciendo trabajo en planta, estaremos hablando de que tu centro de trabajo es de 20 y estarías ubicado, como tienes planta y esa actividad de riesgo, estarías ubicado acá en tipo 2. Ya no en tipo 6, ¿no? Sino en tipo 2. Muy bien, ¿cuáles son las características de esa tipología? Para centros de trabajo, tipo 1, en otras palabras, que no realicen actividades de alto riesgo y que tengan de 5 a 20 trabajadores, para dejar claro acá, no hacen trabajos de alto riesgo. Alto riesgo, ¿correcto? Esto es lo que se refiere a esta norma. Entonces, centros de trabajo que no hagan trabajos de alto riesgo y que haya de 5 a 20 trabajadores, el empleador tiene responsabilidades. Y el profesional de la salud da participación o apoyo por horas, ¿sí? No hay un mínimo de cantidad de horas, pero sí hay características, que ese profesional de la salud debe tener estudios en un instituto de educación superior o el que haga de sus veces en temas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos, prevención en general, ¿correcto? Eso para el tipo 1. Para el tipo 2, aquellas actividades que sí realizan alto riesgo, o sea, aquellos trabajadores que sí hacen trabajo de alto riesgo, hasta 20 trabajadores, nos dice que hay responsabilidades del empleador y al mismo tiempo debe haber soporte por un profesional de la salud. Tampoco nos dice el mínimo de horas para el profesional de la salud, incluso puede ser 1 hora si es que tienes un trabajador, pero va a depender de la necesidad. Pero sí hay características para este profesional de salud, porque nos dice que ahora la capacitación ya no solamente debe ser por un instituto el que haga de sus veces, sino necesariamente tiene que ser capacitación universitaria.
En el caso de centros de trabajo tipo 3, acá ya no interesa si eres de alto riesgo o bajo riesgo. Acá entran todos. Responsabilidades del empleador y responsabilidades y acompañamiento de un profesional de la salud. Acá sí, profesional de la salud con capacitación universitaria y mínimo, lo voy a poner acá, mínimo 12 horas a la semana. 12 horas a la semana, como mínimo. Acá me olvidaba, acá este profesional de la salud también debe tener maestría. Para este nivel ya te pide que tenga maestría. Ok. Para casos de centro de trabajo tipo 4, te pide acá que sea una licenciada en enfermería, bueno, responsabilidad del empleador y soporte en salud de una licenciada en enfermería. Esta licenciada en enfermería, bueno, con toda su formación correspondiente y deberá estar en la organización como mínimo 18 horas a la semana. 18 horas a la semana, como mínimo, o sea, puede tener más. El centro de trabajo tipo 5. El tipo 5, entre 101 a 500 trabajadores, tiene responsabilidades del empleador, acompañamiento de una enfermera y también acompañamiento de un médico, en este caso el médico ocupacional. Y estos dos, ambos, deberán estar ambos mínimo, una planilla mínimo, un trabajo mínimo de 18 horas a la semana para ambos, ¿correcto? Y por último, el tipo 6, que me pide responsabilidades del empleador, me pide acompañamiento de una licenciada en enfermería y me pide también acompañamiento de un médico ocupacional. En este caso, para ambos, una duración total de acompañamiento de 36 horas a la semana para ambos. ¿Correcto? Esta es la necesidad y obligación de tener el acompañamiento de un profesional de la salud por centro de trabajo. Acá está el formato del anexo 2, que es justamente la ficha sintomatológica, que como les dije más adelante se los voy a pasar, que ahora se puede tener también de forma digital. El anexo 3, que nos trae esta norma, estos lineamientos, básicamente la tabla de equipamiento de protección personal, ¿no? Que me dice el riesgo bajo de exposición de forma obligatoria, mascarilla comunitaria. Complementaria o condicional, mascarilla quirúrgica, respirador FFP2 o N95 o otros equivalentes, condicional careta facial, condicional gafas de protección. ¿A qué se refiere con condicional? Obligatorio, tienes que entregarle mascarilla comunitaria, pero hay de repente ocasiones que ese trabajador de bajo riesgo de exposición va a tener reuniones, va a haber ocasiones que va a tener que juntarse necesariamente con personas, va a tener que hacer un traslado y según la situación va a requerir o una mascarilla quirúrgica, una careta u otros similares, según las situaciones, por eso dice condicionales. Lo mismo sucede para riesgo mediano de exposición, alto de exposición y muy alto de exposición. Aquí es importantísimo porque acá sí está la estructura. Para el caso del anexo 5, esta es la estructura del plan de vigilancia para aquellas empresas de 5 trabajadores a más. ¿Sí? Aquellas empresas que tengan de 5 trabajadores a más, les corresponde tener esta estructura del plan de vigilancia. ¿Qué es lo que te pide? Datos de la empresa o entidad pública, datos del lugar de trabajo, datos del servicio de seguridad y salud de trabajo. En este caso te va a pedir la nómina y te va a pedir datos del profesional de la salud. Te va a pedir la nómina de los trabajadores por riesgo de exposición. Acá todos. Apellido paterno, materno, nombres, el régimen laboral, su tipo de documento, su número de documento, la modalidad de trabajo, si está haciendo trabajo actualmente presencial, si está haciendo trabajo remoto o está haciendo teletrabajo, el factor de riesgo, si tiene alguno de los riesgos de comorbilidad, ponerle sí o no, el puesto de trabajo que ocupa, cuáles son sus niveles de riesgo para la COVID-19, si es alto, bajo, muy alto o alto, cuándo se van a dar los reinicios de actividades y la fecha de reinicio de actividades. Entonces, adicional, en el punto 5, ¿cuáles son las responsabilidades que hay que tener para el cumplimiento del plan? Y ahí dirá, el empleador realiza el plan, el comité aprueba el plan, el jefe supervisa el cumplimiento del plan, el supervisor realiza
el chequeo constante, el encargado de compras realiza las renovaciones, etc, 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 en función de todos los puntos que has considerado en el plan. En 6, hay que tener un presupuesto de todo lo que considera implementar el plan. Un presupuesto y un proceso, básicamente, de cómo se va a hacer esa adquisición de los insumos para que se pueda cumplir el plan. 7, hay que tener los procedimientos para regreso y reincorporación al trabajo, que esto se refiere justamente a los 4 procesos que hemos visto o las 4 consideraciones. Y esto es en un flujograma, ¿no? Que es un flujograma básicamente muy similar al que hemos puesto anteriormente. Una lista de chequeo, el checklist de vigilancia, y aquí van a estar los 7 procedimientos. Y esta lista de chequeo está referida en el anexo 4. Esta lista de chequeo es esta de acá. Si se percatan, acá dice detallar en espacios. Esta lista de chequeo, acá están considerados los 7 procedimientos, solamente que de forma muy resumida y que según cada organización deberá complementar detallando los espacios según los procedimientos que haya dispuesto. Ahora, este check servirá para poder después decir cumple, no cumple, hay algunos detalles que no se están implementando, observaciones de seguimiento, mensual, trimestral, bimestral, como ustedes decidan hacer seguimiento. Y por último, no menos importante, el documento o el acta de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para organizaciones de 20 trabajadores a más o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo para organizaciones de menos de 20 trabajadores. Y por último, el anexo 6. ¿Qué es el anexo 6? Es la lista simplificada, la lista de chequeo simplificada para el plan de vigilancia de empresas de 1 a 4 trabajadores que que no hagan o no realicen actividades de alto riesgo. Entonces, para aquellos que no realicen actividades de alto riesgo y tengan de 1 a 4 trabajadores, este es el formato, un formato simplificado, que es muy similar, pero hay menos datos, ¿no? Te pide igual datos de empresa, datos de lugar de trabajo, te pide nómina, pero también te pide esa nómina con datos más resumidos. Y por último, una lista de chequeo con los procedimientos también más resumidos. Básicamente, eso es todo lo que hay que presentar dentro del plan. Ahora, ¿cuál es el proceso entonces para seguir el reinicio de actividades? En este caso, el Estado, o en este caso el Ejecutivo, genera las normas para reinicio de actividades. Ellos publican las actividades que se van a ir reiniciando o aquellas que se van a ir postergando, como por ejemplo ahora en el caso del proceso de cuarentena, que algunas actividades han sido paralizadas. Es el Ejecutivo el que hace. Y los sectores publican los protocolos o los criterios de focalización, también orientados a los lineamientos de la 972. ¿Qué nos corresponde como organizaciones o como empresas a realizar? Nosotros tenemos que elaborar el plan. El empleador elabora el plan a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y ahora solamente basado en la 972-2020 MINSA. Una vez elaborado el plan, es el comité para empresas de 20 trabajadores a más o el supervisor para empresas de menos de 20 trabajadores quien aprueba el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19. Y por último, presentamos el plan ya aprobado. ¿Cómo lo aprobamos? A través de la plataforma del SISCOVID. Ahí lo ingresamos, lo agregamos y como consecuencia, después de haberlo agregado, ya podemos iniciar nuestras labores. El Ministerio de Salud lo aprueba a través de la plataforma y te da la propuesta a que puedas reiniciar labores. Algo importante, y no se olvidarse que todavía está vigente también la Resolución Ministerial 377-2020 MINSA, la cual menciona de que la empresa tiene que remitir una copia del plan a los trabajadores dentro de las 24 horas luego de haber ingresado el plan a la plataforma. Los trabajadores también tienen que tener una copia del plan de vigilancia. Sensopas es quien supervisa, quien fiscaliza, quien administra y revisa los planes y de encontrar temas de disconformidad en materia de seguridad o sociolaborales, informa a SUNAFIL para que realice la fiscalización. No menos importante, no olvidarnos,
si la empresa ha hecho algún cambio en sus procesos de actividades, de repente solamente tenía su plan para fase uno y fase 2 y ahora va a hacer actividades de fase 3 y fase 4 y su plan no estaba vinculado a ello, tendrá que actualizar su plan. O si cambia alguno de los procedimientos. ¿Cómo cambian los procedimientos? A medida que pueda salir una nueva norma como la 972. Si sale otra normativa, estamos obligados a actualizar el plan de vigilancia. Por último, igual nuevamente dejo acá el link. Ustedes ingresan a este link, copian y pegan este link y van a agregar o van a ingresar directamente a esta plataforma, que es la plataforma del SysCovid. Y aquí van a ver esta opción que es justamente para ingresar los planes de vigilancia. Ingresan bueno, primero definitivamente van a tener que registrarse si son nuevas empresas y si ya están registrados, ingresar su RUC, su clave, marcar que no son robots y subir su plan de vigilancia, prevención, control de COVID-19. Bien, señores, les agradezco a todos ustedes haberse quedado definitivamente hasta el final, aquellos que han estado presentes en esta sala de Zoom y aquellos que también nos han seguido a través de la transmisión a través de Facebook Live. Les agradezco enormemente. Hemos terminado con nuestro primer webinar relacionado al plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Vamos a seguir todo este mes todavía con muchos más webinars, los voy a poder seguir acompañando, vamos a poder seguir compartiendo muchísima información, datos actualizados y al mismo tiempo algunas experiencias también en campo, por lo cual están cordialmente invitados de aquí en adelante a todos los webinars que se está organizando a través de IGCERT Perú. Si tuvieran alguna pregunta o consulta, también estoy para poder atenderlos. ¿Sí? Ahí si nos apoya para que aquellos que están interesados en la certificación de este webinar pueden comunicarse a los siguientes números. Si nos puedes apoyar ahí, Randolph, con los números para los que estén interesados en la certificación. Antes de dar por culminado esta sesión, vamos a hacer nuestro cierre, como dicen, con cierre de oro, ¿no? Vamos a tomarnos una fotografía de cierre de curso, así que este es el momento en que los invito a que todos podamos ahora sí encender nuestras cámaras para poder tomarnos nuestra fotografía de cierre de curso. Aquellos que estén interesados en la certificación pueden comunicarse al número que está en el chat, el 93 70 76 789. ¿Sí? En este momento, por favor, entonces los invito a que podamos encender nuestras cámaras para poder tomarnos nuestra fotografía de cierre de curso. No seamos tímidos, voy a avisarles el momento en que vamos a tomar la fotografía, así que los invito a que por favor encendamos todas nuestras cámaras. ¿Sí? Si mientras van encendiendo podemos contestar alguna pregunta o consulta, no duden en lanzarla a través del chat.